El siguiente segmento es clasificación F, formativo, educativo cultural. A, apto para todo público. Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Gracias por una vez más sintonizar Hora de Estudio Bíblico. Estamos desarrollando el estudio de las 7 palabras o expresiones de Cristo en la cruz, cuando estuvo crucificado. En un momento estaremos considerando la segunda expresión o frase que el Señor dijo en la cruz, y se encuentra en Lucas 23:43. Pero antes, una vez más quiero agradecerles sinceramente por sus cartas, oraciones y apoyo económico. Seguimos necesitando sus oraciones, especialmente en estos tiempos, y muchas gracias porque ustedes hacen posible y sostienen este precioso ministerio de llevar la palabra de Dios a través de la radio. Muy bien, mis queridos, antes de entrar con la palabra de Dios, oremos con corazones agradecidos a Dios, porque Dios ha sido tan bueno con nosotros, mis queridos oyentes, y necesitamos orar, pedir, pero agradecer también. Vamos a orar entonces. Amado Padre, hay tanto para agradecerte. Te agradecemos por la vida misma, por el privilegio de estar vivos hoy y compartir las bendiciones del Evangelio. Te agradecemos por la gran salvación, por nuestro maravilloso Señor, por tu palabra, la Biblia, por el Espíritu Santo. Él nos fortalece y es nuestro Maestro. Gracias también por la familia de Dios, tu gran familia. Ahora, Señor, oramos especialmente por aquellos que tienen hoy una necesidad, ya sea espiritual, emocional, física. Oramos por los inconversos para que ellos puedan ser dóciles, puedan arrepentirse y recibir a Cristo como Salvador. Oramos por los deprimidos, oramos por los ancianos, que la palabra de Dios sea una fortaleza en sus vidas. Dios, ten misericordia de ellos. Oramos por nuestros queridos hermanos en geriátricos. Nuestros corazones se acercan a ellos y oramos para que sean consolados y fortalecidos en sus corazones por el ministerio de tu palabra en este día. También oramos por amas de casa que nos escuchan. Oramos por familias. Oramos por jóvenes que oyen nuestro programa de enseñanza bíblica. Oramos, Señor, que bendigas y edifiques a todos nuestros oyentes. Gracias por aquellos que nos escriben. Gracias por aquellos que nos brindan su apoyo económico. Padre, a ti te damos finalmente toda la alabanza, todo el honor y la gloria y la majestad, orando en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, leemos en Lucas 23:43. Entonces el Señor Jesús dijo: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Estas fueron palabras del Señor Jesucristo al ladrón que estaba crucificado al lado de él. Deseamos avanzar con esta particular porción de las Escrituras y observar lo que el ladrón penitente le dijo al Señor: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Eso le había dicho en el versículo anterior. Este hombre tuvo la percepción necesaria para comprender que Jesucristo era Dios hecho hombre. Fue por decreto divino que él fue llamado Jesús cuando nació. Ahora pensemos un poquito en eso. Fue por decreto divino que él fue llamado Jesús cuando nació. Lo leemos en Mateo 1:21. Llamarás su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Usted debe entender que ese era su nombre personal y el nombre Jesús significa el Señor es el Salvador. Jesús vino al mundo para identificarse con los pecadores y salvarlos. En Lucas 19:10 leemos: el Hijo del Hombre vino para buscar y salvar lo que se había perdido. No podemos pensar en el nombre Jesús sin pensar en la obra salvadora de Jesucristo el Señor. Jesús el Señor es el Salvador. El ladrón no solo dio testimonio de su fe en el Salvador, sino que confesó algo más: la soberanía de Jesús. Cuando él le pidió que se acordara de él para su reino,
lo ve, cada vez que se piensa en quién es Jesús, hay un sentido de pecado. Si Cristo es simplemente Jesús el hombre, entonces Él no sería Salvador. Pero toda vez que su señorío es creído, y con esto me refiero a su absoluta deidad, Él es el Señor, Dios, entonces se encuentra la obra de salvación en el corazón de las personas. Si Jesús no fuese Dios, entonces, mis amigos, Él no tendría poder para salvar. Solo Dios puede perdonar pecados, como leemos en Marcos 2:7. Y esto es lo que el Señor Jesús hizo cuando dijo en Mateo 9:6, el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados. No existe cuestionamiento respecto al hecho de que Jesús es presentado en el Nuevo Testamento como Dios encarnado. Cristo dijo que era Dios, y Él era Dios. Juan 1:1 dice, en el principio era el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Su deidad es la prueba que nos permite distinguir entre el verdadero Salvador y los falsos salvadores, entre el verdadero Mesías y los que son falsos Mesías. Ningún alma puede tener un verdadero juicio de la deidad de Cristo separado del poder del Espíritu Santo, porque nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo, dice 1 Corintios 12:3. En 1 de Juan 5:1 leemos, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. También leemos en Romanos 10:9, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. De todos los atributos que se le atribuyen al Señor Jesucristo, su autoridad absoluta mostrada en el título Señor es significativa. Y el ladrón penitente, el ladrón que se arrepintió, tenía fe salvadora en Jesucristo como Dios. Ustedes saben, mis amigos, me molestan los muchos movimientos de Jesús que hay, las denominaciones, los movimientos que hay hoy en día. Una cosa es relacionarse con un movimiento que utiliza el nombre de Jesús, y otra cosa es reconocer a Jesús como Salvador y el Señor, su soberanía. Me gusta escuchar la frase que se refiere al Hijo de Dios como el Señor Jesucristo. Usted puede pertenecer al pueblo de Jesús o en cualquier movimiento que se diga ser de Jesús. Puede llevar un cartel en su auto que diga toque bocina si ama a Jesús, pero esto no prueba nada. Pregunto, ¿para usted es Él el Señor Jesucristo? ¿Es Él su Salvador? Esto es lo importante, y lo digo nuevamente, de todos los atributos de la deidad atribuidos al Señor Jesús, su autoridad absoluta mostrada en el título Señor es muy importante para mí. Años atrás yo estaba visitando a los indios Aucas en la jungla de Ecuador, poco tiempo después que ellos mataron a los misioneros. Hablé con aquellos que fueron los salvajes asesinos de los 5 misioneros. Algo que me impactó profundamente de ellos es que tenían una experiencia genuina de regeneración por el Espíritu Santo. Con Raquel Saint como mi intérprete, uno de ellos testificó que su fe en Jesucristo como su Creador y Salvador había obrado el cambio en su corazón. Cuando él reconoció a Jesús como el gran Señor, el soberano Salvador le rescató del pecado y del infierno. Aquel testimonio me hizo temblar. Y me pregunto, amigo mío, si esta ha sido también su experiencia. ¿Entiende que Jesús es el Señor y es su Salvador? ¿O simplemente Él es el Jesús histórico para usted? Bueno, vamos a regresar ahora a nuestro texto en Lucas. Finalmente, el ladrón moribundo creyó en la resurrección de Cristo y en su segunda venida. Dijo palabras muy breves, pero él también creyó en eso, porque dijo, Señor, y reconoció su soberanía, acuérdate de mí, pero después dijo, cuando vengas en tu reino. Por supuesto, la resurrección era parte de su fe. Miren, de manera increíble podemos observar aquí que la resurrección era parte de su fe, porque él no podía contemplar el regreso de Cristo para establecer su reino, a menos que creyera que el Hijo de Dios, que estaba siendo crucificado con él, resucitaría de los muertos. Ahora, considere cuán fuerte era la fe de este hombre. Él tenía fe en la venida del reino de Cristo en un momento en que todas las apariencias externas mostraban que el reino estaba prácticamente perdido.
Pero por la fe aquel ladrón vio la corona más allá de la cruz, vio la soberanía que le seguiría a los sufrimientos. Él sabía que el reino debía tener un rey. Mi amigo, ¿puede usted ponerse por un momento en el lugar de aquel ladrón moribundo? ¿Puede imaginarse usted mismo observando a Cristo en la cruz desfigurado por el castigo de nuestros pecados? ¿Cree usted que podría creer de inmediato en Él como el Señor de la gloria y que regresaría a la tierra para establecer su reino? Bueno, dejo esto para que cada uno de ustedes lo piense, que piense la respuesta para sí mismo, pero antes de responder observe lo que hicieron sus discípulos. En Mateo 26:56 dice que los discípulos, dejándole, huyeron. Amigos, en aquella hora oscura no había fe que creyera en el reino venidero de Cristo. Me saco el sombrero en actitud de admiración ante aquel ladrón moribundo, Él sí que era un hombre de gran fe. Cristo estaba muriendo ante sus propios ojos y aún así Él le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Déjeme recordarle que Cristo tenía en mente un reinado literal futuro cuando enseñó a sus discípulos a orar diciendo: venga a nosotros tu reino. Y cada reino debe tener su rey. El reino de Cristo vendrá a la tierra cuando Él regrese nuevamente para ser, sí o sí, el rey. El ladrón moribundo observó a través de los sufrimientos de Cristo y vio la gloria que vendría, querido oyente. Además, sabemos que Pedro escribió al respecto 3 veces en su primera epístola, capítulo 1, versículo 11, capítulo 4, versículo 13, capítulo 5, versículo 1. Ahora, si el ladrón en la cruz comprendió o no la naturaleza del reino de Cristo, yo no lo sé. Pero sí sé esto: Él se estaba ofreciendo a sí mismo y voluntariamente para ser parte de ese reino, y eso es todo lo que importaba. Él estaba inclinando su corazón ante la soberanía y señorío de Jesucristo, y para mí esto es verdaderamente importante. Si yo no tuviera el registro de lo que el Señor Jesús le respondió a este ladrón, podría esperar encontrarlo en el cielo. Él creyó y confesó a Cristo bajo las circunstancias más extenuantes. Puso la fe por encima de todo. Ahora, posiblemente algunos de ustedes se criaron en un hogar cristiano, con padres piadosos, o con un pastor fiel a la palabra de Dios, y aún así todavía no son salvos. Amigos míos, este hombre confesó a Cristo cuando nadie más lo estaba haciendo, y fue una confesión pública, lo más pública que alguien podría hacerlo. Ahora bien, si usted está clavado en una cruz, mi amigo, yo no voy a presionarlo para que se bautice. Si usted está clavado a una cruz, no lo voy a invitar a la cena del Señor. No le pediría ir a una iglesia, pero sí es necesario que haga una confesión clara sobre el Señor Jesucristo, que más se adapte a su condición presente. Eso es lo que aquel ladrón hizo en la cruz. Mi amigo, ¿lo ha hecho usted? ¿Ha dicho usted en su corazón y con sus labios: reconozco al Señor Jesucristo como Salvador y mi única esperanza para ir al cielo? Estaba predicando una vez en unas conferencias y el pastor de esa iglesia me pidió que lo acompañara para visitar a un hombre inconverso que se estaba muriendo. Cuando miré al paciente, era obvio que no tenía mucho tiempo de vida. Le dije que Dios le amaba y que Cristo había muerto para salvarlo, y que si moría sin Cristo, estaría perdido para siempre. Ahora, ese día él no pudo comprender cómo Dios podía salvarlo después de que él le había rechazado por tantos años. Y me dijo: pastor, yo no comprendo cómo Dios puede salvarme ahora, después de haberle rechazado durante tantos años. Bien, todos nuestros esfuerzos, los míos y los del pastor, parecían en vano. Por lo tanto, oramos y nos fuimos. En los días que siguieron, oramos a menudo por aquella alma necesitada. Entonces, en una siguiente visita, antes yo de retirarme de aquella iglesia, fuimos y con el pastor lo encontramos con un espíritu receptivo y preparado. Él confesó entonces a Cristo el Señor como su Salvador personal y dio evidencia de convertirse en una nueva criatura en Cristo, y luego partió a la eternidad. Sí, mi amigo, hay algunas conversiones de último momento, en los últimos minutos de la vida, pero mi amigo, si yo fuera usted,
no esperaría hasta ese momento, porque hoy es el tiempo aceptable, ahora es el momento de la salvación. Y mi amigo, ¿quién sabe cuándo son los últimos minutos de nuestra existencia terrenal? El Señor podría decir, ya sea el ladrón de la cruz o aquel anciano en aquella cama: lo siento, amigo, esperó demasiado, vivió una vida mala y ahora tendrá el destino que merece. Pero el Señor Jesucristo no habla así. No podría hacer eso. ¿Sabe por qué? Porque Él mismo ya una vez lo dijo en Juan 6:37, el que a mí viene, no le echo fuera. Y esto, mis amigos, es exactamente lo que el hombre hizo. Vino a Jesús, no para pedirle que lo librara del sufrimiento, sino para pedirle que lo salve de la culpa y el castigo de sus pecados. Nuestro Señor comenzó su respuesta con la palabra desierto, que es la palabra amén, es una confirmación, y es verdaderamente un compromiso. Le dijo a este pecador, de cierto te digo. Le dijo a este pecador que podía depender de Cristo para obtener respuesta a su pedido. El amén del Señor Jesús es su sello de aprobación sobre el pedido. El hombre le dijo, sálvame, y Jesús le respondió, amén, de cierto te salvo. Déjeme contarle que esa era una expresión como favorita del Señor. Era una manera de decirle al pecador que confiaba en Él, que no perdería ni una sola alma que viniera a Él. Algunas veces Él hablaba con una doble afirmación de seguridad, utilizando 2 veces la palabra, de cierto os digo, como en Juan 5:24. Así leemos, amén, amén. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El Señor Jesús aceptó al pecador penitente de inmediato, mostrándonos así que la conversión es inmediata, repentina. El Señor nos acepta y nos salva. Mi amigo, si la conversión fuera un proceso, no habría habido esperanza para aquel pecador. Y creo que no habría para ninguno de nosotros. La respuesta de Dios al alma necesitada es rápida y es segura. El amor de Dios necesita solo una apertura del pecador para fluir en el interior oscuro y pecaminoso del corazón humano. ¡Qué bueno, mi amigo! En su respuesta al ladrón, el Señor también le dijo, hoy estarás. No después de ser bautizado, hoy. No después de haber hecho cierta penitencia, hoy. No después de haber tomado la cena del Señor, hoy. No después de haber aprendido un discipulado o un catecismo, no, hoy. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Amados, la gracia de Dios excede la expectativa del corazón del pecador. Cuando un pecador viene a Cristo, él es perdonado y limpiado de inmediato. Jesús le dijo a Zaqueo, hoy ha venido la salvación a tu casa. Lo leemos en Lucas 19:9. Mi amigo, no hay un período de purgatorio para un pecador que cree. Cuando recibe al Salvador, hay un nuevo comienzo de inmediato. Hace muchos años atrás, una tarde de Navidad, el doctor Lehmann Strauss clamó a Dios para ser salvo, confesó su pecado, confesé mi pecado y recibí a Cristo el Señor como mi Salvador. En ese momento Dios me salvó. Ni por un momento dudé desde ese día hasta hoy. Nunca dudé de que yo soy hijo de Dios. No existe una base escritural que diga que un paraíso se convierta en purgatorio o en un período de prueba. No, hoy, dijo el Señor, hoy estarás conmigo. Y déjeme observar, mi querido amigo, que la gran bendición de la salvación está en esa palabra que Cristo pronunció. Él dijo, conmigo. Me encanta esa palabra. Cuando el velo del templo se rasgó en 2, permitiendo el acceso del hombre pecador delante de Dios por medio del sacrificio de Cristo, estaba abierto el camino para que ese ladrón redimido caminara con el Hijo de Dios a la misma presencia del Padre. Él entró triunfantemente por las puertas de la gloria por la gracia de Dios. Ciertamente fue de terror, tristísima la partida de ese hombre de este mundo, pero entró en gloria y en gozo eterno
con una gran bienvenida en el cielo. ¡Qué maravilloso! Mi querido oyente, es la experiencia de todo pecador que recibe a Cristo como Salvador. Por la gracia de Dios y para su gloria, usted recibe salvación inmediatamente. Por favor, dígame, ¿alguna vez se preguntó lo que realmente sucedió con aquel ladrón? Vamos a hacernos algunas preguntas. Número 1, ¿dónde estaba? ¿A dónde fue? Mire, en un momento estaba allí colgando en esa cruz, agonizando, crucificado. En un momento estaba ausente del cuerpo y presente al Señor. Como dice 2 Corintios 5:8, ausente del cuerpo, presente con el Señor. Segunda pregunta, ¿cómo le fue? Le fue muy bien. Filipenses 1:23 nos dice que partir y estar con Cristo es muchísimo mejor. ¿Cómo le fue al ladrón entonces, al que recibió al Señor como Salvador? Muchísimo mejor. Tercera pregunta, ¿a dónde está ahora? Con Cristo, porque Cristo le dijo, hoy estarás conmigo. La muerte para el creyente, mi amigo, significa estar de inmediato ante la presencia y compañía del Señor. La salvación por medio de Cristo es unión con Cristo, tanto en esta vida como en la venidera. Ninguna persona podría desear algo mejor. Y en cuarto lugar podemos decir, viene a mi mente ahora, 1 Tesalonicenses 4:17, así estaremos siempre con el Señor. Mi amigo, quiero decirle algo, yo no quiero morir, no quiero pasar por la experiencia de la muerte. Quizás sea un poco cobarde, pero le voy a decir sinceramente que no le tengo miedo a la muerte. Si yo muriera ahora mismo, frente a este micrófono, mi espíritu entraría inmediatamente a la presencia de mi Dios y mi Salvador. Les repito, recién les compartía esos textos, 2 Corintios 5:8, Filipenses 1:23, 1 Tesalonicenses 4:17. Ahora, algunas personas nos dicen que después de la muerte el alma duerme. Otros creen que en la muerte el alma queda completamente aniquilada. Bueno, todas esas son contradicciones a lo que la Biblia enseña. Además, otros enseñan la teoría de que el alma se convierte en algo o en alguien más, que el alma transmigra o reencarna. No, mi amigo, esto tampoco tiene base bíblica. Jesús dijo, hoy estarás conmigo. Mis amados, ahí está el secreto del verdadero gozo y la felicidad eterna. Allí está la victoria sobre el temor a la muerte. Y déjeme decirle, yo no necesito saber más respecto a la vida después de la muerte. Solo necesitaba saber el hecho de que estaré con Cristo. Venir a Cristo en esta vida es estar con Cristo por la eternidad. Mi corazón se regocija al pensar que partiendo de este mundo, de inmediato estaré en el hogar con el Señor. Y no solo por hoy o por un mes, ni tampoco por 1.000.000 de años, sino gracias a Dios por toda la eternidad. ¿Y dónde estaré? En el paraíso, dijo el Señor. Bueno, solo me queda un poco de tiempo en este programa para hablar un poquito de esa palabra paraíso. Aparece solo 3 veces en el Nuevo Testamento, y creo que significa la morada de Dios. Las últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo fueron, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Cristo en su muerte, habiendo encomendado su espíritu al Padre, fue en espíritu inmediatamente al cielo, a la morada de Dios. Y al ladrón de la cruz le dijo, estarás conmigo. Por otro lado, el apóstol lo describe como el tercer cielo. Leemos allí en 2 Corintios 12, 2-4, aparece la palabra paraíso y luego dice tercer cielo. Y será en aquel hogar celestial en que los redimidos encontraremos el árbol de la vida. Entonces la palabra paraíso es el tercer cielo y el lugar donde estaremos con el Padre y con el Señor. Ahora bien, encontramos pocos cristianos pensando tan celestialmente, ¿verdad? En general no se dedica mucho tiempo a pensar en nuestro hogar eterno y en la vida que tendremos allí. Pero al fin y al cabo este es el propósito, es el fin de la salvación. La gran verdad contenida en esta segunda palabra o expresión de Cristo en la cruz y que dio esperanza y seguridad al ladrón es que nosotros también, nosotros que hemos confiado en el Hijo de Dios, estaremos con el Señor en el paraíso. ¡Qué maravilla, eh! Mi amigo oyente, no quiero cerrar el programa sin invitarle a usted también.
Sí, tal vez usted nunca recibió a Cristo. Le invito a hacerlo ahora. Él es el que perdona nuestros pecados y es el dador de vida eterna más allá del tránsito de la muerte. Mi amigo, usted también puede ir con el Señor al paraíso, porque Él se lo concede, así como se lo concedió al ladrón de la cruz. Recuerde sus propias palabras: el que a mí viene no le echo fuera. Arrepiéntase, mi amigo. Dígale al Señor: reconozco mi pecado y mi culpabilidad. Oh Señor Dios, gracias por el sacrificio de Cristo para pagar por mis culpas. Quiero que Cristo el Señor resucitado, sea mi Salvador desde ahora y para siempre. Dígaselo a Dios, dígaselo al Señor. Quiero que seas mi Salvador, Señor. Él no le echa fuera. Él nos concede perdón y vida eterna. Sus palabras son: hoy estarás conmigo en el paraíso. ¡Qué bendita y brillante esperanza! Y usted, estimado oyente, que es hijo de Dios, descanse en el Señor. Lo mejor está aún por venir. Si la muerte nos sorprende antes de que el Señor venga a llevar a su iglesia, nosotros también estaremos con el Señor. ¡Qué bendita y brillante esperanza! ¡Qué mensaje de motivación en estas últimas palabras de Cristo en la cruz! Los espero mañana para continuar con este tema. Gracias por su interés. Dios le bendiga con su palabra. Fortalézcanse mirando al Señor. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehman Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN. Ingrese a nuestra sala de chat para hacer la consulta espiritual que desee. www.bbnchat.org. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias. Somos sus amigos de BBN.